Hola una vez más a todas las personas que están viendo de nuevo este video. Espero que estén muy bien. Les invito a que podamos estar aquí juntos adorando y cantando, ¿cierto? A Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomas en mi lugar, cargas en tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomas en mi lugar, cargas en tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomas en mi lugar, cargas en tú mi cruz.
Un saludo muy especial para cada uno de mis hermanos que estarán escuchando este tema de esta oportunidad. El Señor nos bendiga a cada uno, porque yo también me alimento de esta palabra que el Señor nos ha concedido en esta oportunidad. Vamos inmediatamente a comenzar. El tema está en Marcos, capítulo 11. Vamos a leer del 20 al 25. Marcos 11, 20, 25. En lectura bíblica, entonces, en Marcos capítulo 11, versículo 20, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esa es la lectura de la palabra. El título de este pensamiento es: Tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Tened fe en Dios. Vamos a ver la introducción. El Señor trajo constantemente, no dejó de inculcar y de profundizar la fe en el corazón de sus discípulos. Le apenaba la poca fe de sus seguidores. Lucas 22, 28 dice: y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Jesús respondió con bondad a la fe de sus discípulos, de modo que los animó a tener aún más fe. La falta de fe fue el pecado que destruyó al pueblo de Israel en aquel tiempo. Ellos siempre estaban dudando: ¿tendremos alimento allá en el desierto? ¿Habrá agua en ese desierto? ¿Cómo viviremos? ¿Estará el Señor con nosotros? Esa era la forma que siempre estaban hablando. Por lo tanto, la falta de fe fue la que ellos no lograron lo que el Señor tenía especialmente para ellos. Vamos a considerar que el Señor habló enfáticamente a sus discípulos diciéndoles: tened fe en Dios. Estas palabras de los labios de Jesús constituyen un gran mandamiento
que debemos atesorar en nuestro corazón para siempre, para que hable a nuestro espíritu y para que sea un desafío en nuestra mente y entre en nuestro ser, en nuestras emociones, esté patente esta verdad. Tener fe en Dios es más que simplemente tener una firme creencia en su existencia. Las personas del mundo creen en la existencia de Dios, pero no lo reconocen como su Señor y su Dios. Por lo tanto, tener verdadera fe en Dios significa tener con Él una unión semejante a la que existe en el matrimonio ideal, el matrimonio como corresponde. Así, semejante a eso es que hay que tener comunión con el Señor. Tener fe en Dios quiere decir permitir que Jesús venga a vivir en su vida. Esa es la fe, que el Señor permite, que el Señor viene, que el Señor está. Esa también es promesa. Tener fe en Dios es responder constantemente al Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo está hablando a nuestra vida, animándonos siempre. Tenemos que contestar, tenemos que responder a esa parte, eso que hace el Espíritu del Señor en nuestra vida. Si deseamos que este gran mandamiento de Cristo sea fructífero en nosotros, podemos y debemos entenderlo y responder a él de varias maneras. Una, tener fe en la persona de Dios. Tener fe en la persona de Dios. ¿Qué clase de Dios adoptamos? ¿Cuál es su naturaleza y carácter? El Dios acerca del cual Jesús habla es un Dios bueno. Todo lo que tiene que ver con él es bueno. No hay falta en su carácter, ni mancha en su vida. Nos trata con gracia y amor siempre. Juan 3:16, un texto que todo el mundo lo conoce, que lo escucha toda clase de personas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó. Este verbo griego se usa unas 36 veces en este evangelio. Se usa frecuentemente para indicar el generoso amor de Dios. Aún cuando éramos pecadores, Él reveló su amor hacia nosotros por el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Ser pecadores era estar muy lejos, muy separados, pero así nos vio el Señor y Él entonces vio la forma, preparó el sistema para poder rescatarnos, para poder librarnos del castigo inminente en nuestra vida. De por sí, el ser humano no tenía ni tiene esa oportunidad de escapar de lo que se llama pecado. Pero el Señor preparó este sistema. Dios es nuestro Padre Celestial.
Jesús enseñó a sus discípulos a pensar del Dios eterno como su amante Padre Celestial que tiene amor perfecto, que es todo sabio y generoso en sus tratos con nosotros. Eso es lo que el Señor enseñó y estuvo siempre recalcando. En Mateo 7:11 se lee: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él da lo bueno, no hay dudas, porque si dio a su propio Hijo para el rescate del ser humano, ¿qué podemos nosotros en este tiempo pensar otra cosa? El Dios en quien Jesús nos el Dios en quien Jesús nos enseña a tener fe es un Dios confiable, consecuente, cuyo carácter se describe como la esencia del amor. La esencia del amor. Punto 2. Tener fe en la presencia de Dios. Tener fe en la presencia de Dios. El Dios eterno que vino en la persona de Jesucristo ha elegido vivir en el corazón de cada uno de nosotros. En la persona del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sois templo de Dios. En Primera de Corintios 6:19, Pablo dice que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. El cristiano debe valorar su cuerpo como un lugar sagrado donde Dios habita y debe comprender por medio de la presencia de Él el poder del Espíritu Santo. Puede rehabilitar o ayudar o puede fortalecer nuestra persona cuando estamos a punto de caer en pecado. Ahí necesitamos que el Espíritu Santo que vive en el creyente esté en nosotros y nos ayude en el momento difícil. Entonces, es importante saber que nuestro cuerpo es tan especial como que viva el Señor en nuestra vida. No lo ensuciemos con nada. No le coloquemos nada que ofenda al Señor, que es nuestro Señor y que desea que nuestro ser esté limpio, esté tan limpio como para que Él permanezca en nosotros. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué tremendo. No es de Él. Si no tenemos el Espíritu del Señor en nuestra vida, no somos de Él. Y eso es terrible. Seguimos viendo un poco. El Dios en quien hemos de tener confianza no vive muy lejos de nosotros. Está tan cerca como el aire que respiramos.
El aire que respiramos está ahí y entra a nuestro ser y sale. Así el Señor está en nosotros. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta permanentemente que el Señor está así, al lado, adentro, en nosotros. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que el Señor está en nuestra vida porque es su promesa. Es la promesa del Señor estar con nosotros. Estar con nosotros es lo máximo que el Señor puede hacer, lo máximo que el Señor ofrece para nuestra vida. Estar con nosotros es cuidarnos, animarnos, fortalecernos mientras estamos sobre esta tierra. Esto es una de las cosas que enseña a todos los que le buscan, a todos los que le aceptan. El Señor nos enseña de que el Señor anhela estar dentro de cada uno de nosotros y que no haya nada que impida en nosotros su presencia. Romanos 8:28 dice, si sabemos que a los que aman a Dios y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Lucas 4, 5 y 6 se lee. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas cosas, toda esta gloria, si me adoras postrado. Satanás está siempre buscando la forma de que nosotros seamos tentados, si se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, con la ayuda del Señor, con la presencia del Señor en nuestra vida, somos librados de la tentación, somos librados de caer en falta. Punto 3. Tener fe en el propósito de Dios. Tener fe en el propósito de Dios. Dios se hizo el propósito de llegar a tener un pueblo que viviera la eternidad con Él. Fíjese, el propósito de Dios era y es tener un pueblo que viva la eternidad con Él y con Él que pudiera compartir las bendiciones de toda esta eternidad. Somos nosotros los bendecidos, somos nosotros los que somos llamados. Es a nosotros que nos quiere tener con Él. Solo el pensamiento de esta realidad nos maravilla, porque se halla más allá de toda nuestra comprensión. ¿Cómo es posible que el Santo Dios, el Todopoderoso, tenga ese propósito y ese anhelo, lo desee que así suceda? Pero el trabajo que está haciendo es posible que sea así. Nos habla de un Dios de amor que por amor nos incluye en sus designios eternos, porque esto que viene es eterno. Cuando
cuando quiere que estemos con Él para siempre. Es eterno, es para siempre. Es una cosa que humanamente nos cuesta creer, pero el poder de Dios es extraordinario y especial. Un Dios que nos escoge, es un Dios que espera poder lograr eso que Él se propone. Él nos escogió de hace mucho tiempo para que sea así. Para nosotros es tan importante, para siempre es este llamado y este mantener. Él se propuso realizar nuestra entrada en su familia por medio de su Hijo Jesucristo. Entrar en su familia. Qué tremendo es esa parte, que Él quiere eso. Así que es implícito o sobreentendido todo el plan de evangelización de tal como las escrituras lo desarrollan. Así está preparado por el Señor. Dios se hizo el propósito de llegar a tener un pueblo que viviera la eternidad con Él y con Él que pudiera compartir las bendiciones de toda esa eternidad. Solo el pensamiento de esta realidad nos maravilla porque se halla más allá de toda nuestra comprensión. Nos habla de un Dios de amor que por amor nos incluye en sus designios eternos. Un Dios que nos acoge específicamente a nosotros para que le acompañemos para siempre, y se propuso realizar nuestra entrada en su familia por medio de su Hijo Jesucristo. Aquí queda implícito o sobreentendido todo el plan de salvación, de tal manera como la Escritura lo está desarrollando. Lo que es importante, que Dios nos escogió en Cristo antes de crear el cielo y la tierra. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, esta es la parte importante. Así vemos cómo los propósitos fundamentales de Dios afectan a todo lo que comienza a hacer cuando crea el mundo y al hombre. Dios se proponía tener un pueblo santo, un pueblo que fuera sin mancha, sin pecado, sin defecto, ya que permanecería con Él. Por eso tenía que ser perfecto el ser que iba a vivir todo el tiempo con Él. Punto cuarto, tener fe en el poder de Dios. No puede haber la menor duda de que nuestro Dios es poderoso, es el creador y el sustentador
del universo. En la epístola de los Filipenses, Pablo nos asegura que este poder está a disposición de los que confían en Cristo y le obedecen. Pablo había experimentado el poder de Dios que le hizo posible adaptarse victoriosamente sobre las circunstancias más adversas. Estuvo en la cárcel, a veces estuvo solo, abandonado, sufrió grandes inconvenientes, pero cuando el poder y la bondad de Dios pudo, o con la ayuda, o con el poder de Dios y la bondad de Dios, pudo sobreponerse a esta situación y salir airoso, porque el Señor lo ayudó siempre a través de su espíritu obrando en su vida. Eso dice Filipenses 4, 10 al 13. Punto 5. Tener fe en las promesas de Dios. Tener fe en las promesas de Dios. Los grandes hombres y mujeres, las mujeres de fe, los grandes hombres y mujeres de fe han sido aquellos que descubrieron grandes promesas de Dios en las Escrituras, en las páginas de la Santa Biblia. Reclamaron el cumplimiento de esas promesas y marcharon adelante seguros de que el Dios que hizo las promesas la cumpliría. La firmeza de su fe y la vitalidad de la vida espiritual serán determinadas en gran parte según como descubra y aplique las grandes y preciosas promesas de Dios. Abraham tuvo fe en las promesas de Dios y llegó a ser el padre de los fieles y el amigo de Dios por su fe, porque mantuvo la fe en las promesas de Dios. Punto 6. Tener fe en la providencia de Dios. Tener fe en la providencia de Dios. Dios ha provisto para usted una salvación absoluta y completa del castigo del pecado por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Vuelvo a decir, Dios ha provisto para usted y para mí una salvación absoluta y completa del castigo del pecado por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Confíe en su muerte o en la muerte de Jesús por nuestros pecados y por sus pecados fue esa muerte. Si desea tener paz cuando el recuerdo de sus culpas lo aflija, entonces confíe en la muerte del Señor Jesús, que pagó nuestra culpa, pagó nuestra maldad. Tenga fe en la providencia del Señor, o sea, lo que Él preparó, lo que Él en su tiempo preparó para que pudiera ser eficaz en este tiempo. Entonces, tenga fe en la providencia del Señor viviente, que le ha prometido su presencia personal cuando se entregue a Cristo para servirle. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que confiar en eso. Tenga fe en la provisión de Dios para el futuro. Juan 14, 1-3, voy a leer en NBI. Dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar y si me voy y se los preparo, vendré otra vez o vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta es una bendición tremenda. Gloria al Señor, donde yo esté. Nuestro Señor Jesucristo ha ido a la casa del Padre a preparar para sus discípulos un hogar adecuado para los redimidos, para por la eternidad tenerlos allí. Tener fe en Dios. Eso literalmente quiere decir que tenga la fe de Dios. Tal cosa es posible. Es posible. ¿O no sería un mandamiento? Porque el tener fe no es un dicho, es un mandamiento. Por eso es posible tenerlo. El hombre fue creado con la fe de Dios, pero la duda entró en la caída en Génesis 3, 1-7. La fe es restaurada al nacer de nuevo. Eso está en Juan 3:3. Si es empleada normalmente y mantenida, crecerá a su completa plenitud y poder. Eso es lo que tenemos que hacer, mantener esa fe en el Señor, mantenerlos en la confianza en lo que el Señor dijo. En Romanos 1:17, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el Evangelio sobre la base de la fe, como la condición absoluta de la salvación, y la salvación es eficaz únicamente en aquellos que creen, solamente, mas el justo por la fe vivirá. Significa que el justo debe vivir por una fe continua e ir de fe en fe conforme ya ha recibido esa luz, está recibiendo esa luz. Eso se vería en Juan 1:7. Conclusión sería lo siguiente. Utilicemos la fe ya que tenemos para alcanzar las promesas de Jesús, pidiendo al Padre el nombre, en el nombre de Jesucristo, que nos conceda el don de una mayor fe. Tenemos entonces que mantener la fe.
La fe es la que nos ayuda a permanecer. Aferrémonos a las preciosas promesas de Dios para los que confían como su Salvador o su Señor personal, su Señor y Salvador personal. Aferrémonos a esa fe. Eso es lo que necesitamos. De nosotros mismos no podemos nada. Solo podemos con la fe que el Señor nos permita alcanzar y tener. Bendiga nuestras vidas el Señor y que esta palabra que usted la puede repetir, entonces sea una palabra que usted puede considerar permanentemente. Usted puede estar leyendo esta verdad y colocar esa fe en usted. El Señor bendiga nuestras vidas cada vez que consideramos su palabra. La fe crece cuando consideramos su palabra. La fe permanece cuando esa palabra que el Señor ha dejado, nosotros la tomamos como palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos bendecirá si la tomamos como para nosotros. Él nos fortalezca, Él nos bendiga. Para eso dejó la palabra escrita, para que nosotros nos mantengamos en esa fe. Él bendiga a cada uno que en esta oportunidad escucha esta palabra. Léala, considérela y le bendecirá cada vez que la considere como palabra de Dios, porque eso es. Oremos al Señor. Padre, Señor nuestro, te damos gracias porque tenemos tu palabra con nosotros y la podemos cada día que nos anima a saber lo que tú quieres para nosotros. Tenemos tu palabra que nos fortalece, tenemos tu palabra que nos guía, tenemos tu palabra que nos enseña, tenemos tu palabra que nos corrige cada día. Cuando encontramos tu palabra que nos corrige, debemos aceptar que necesitamos esa corrección a través de tu palabra. Señor, queremos ser bendecidos con ella. Queremos ser bendecidos con tu presencia. Queremos ser bendecidos con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, que tú dices, que tú has hecho realidad, que el creyente, que el que cree en ti, tiene el Espíritu Santo en su vida y de esa manera es guiado, es protegido. Queremos tener eso, Señor, porque hemos visto ahora en tu palabra que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra vida, porque si no está, Señor, cala profundo nuestro corazón cuando dice que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Dios. ¿Y dónde quedamos si no somos de aquel que ha creado todas las cosas y a nosotros para que estemos con Él un día? ¿Dónde quedaremos? Por eso te rogamos que nos ayudes a buscar la forma que esto sea una realidad en cada uno de nosotros en este tiempo. Padre, es en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que pedimos tu ayuda. Somos falibles, siempre estamos necesitados del consejo de tu palabra. Por eso hemos considerado este pensamiento, esta parte de tu palabra en esta hora, para poder corregir nuestro deseo, también nuestro interés de que tú vivas en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos que cada uno que escuche esta palabra tuya sea bendecido, sea guardado para tu gloria.
en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Queridos hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas y esperamos poder escuchar tu palabra o la palabra del Señor cuando sea posible. El Señor nos bendiga. Gracias.